Veamos a continuación el cálculo de integrales definidas mediante la aplicación de la regla de Barrow. La regla de Barrow nos indica que la integral entre a y b de f de x es igual a la diferencia entre el valor que toma la función primitiva en el extremo superior de integración menos el valor que toma la función primitiva en el extremo inferior de integración, el a. Esta diferencia se puede expresar de forma sintética mediante esta expresión que aparece aquí a la izquierda, donde la función primitiva se sitúa entre corchetes y a la derecha del corchete, como subíndice, se pone el extremo inferior de integración y a la derecha del corchete, como superíndice, se coloca el extremo superior de integración b. Mediante esta regla de Barrow vamos a resolver las siguientes integrales definidas. En el primer apartado nos piden calcular la integral definida entre 0 y 6 de la función polinómica de grado 2 que aparece en el integrando diferencial de t. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la función primitiva de la función que aparece en el integrando. Para ello integramos esta función polinómica de grado 2. Integro el 6 diferencial de t, cuyo resultado es 6t, más integro 2t, cuyo resultado es 2 que multiplica t al cuadrado partido 2, e integro menos 0,5 por t al cuadrado, cuyo resultado es menos 0,5 que multiplica t al cubo partido 3. Esta es la función primitiva de la función que tengo integrado. Esa función primitiva la coloco entre corchetes y a la derecha, abajo pongo el extremo de integración inferior y arriba pongo el extremo superior de integración 6. A continuación arreglo la expresión en lo que pueda de la función primitiva, simplificando este 2 con este 2, y este 0,5, que es un medio multiplicado por el t al cubo partido 3. Entonces nos queda esta función primitiva de aquí, después de arreglada, entre corchetes y a la derecha los extremos de integración, abajo el inferior y arriba el superior. Desarrollo este corchete y para ello calculo el valor de la función primitiva en el extremo superior en 6 y le resto el valor de la función primitiva en 0, el valor que toma la función primitiva en 0. El valor que toma la función primitiva en 6, en el extremo superior, es esta expresión entre paréntesis, menos el valor que toma la función primitiva en el extremo inferior de integración en 0, que lo tengo aquí. O sea, sería f mayúscula de 6 menos f mayúscula de 0. Del primer paréntesis me sale 36 y del segundo paréntesis me sale todo 0. Por lo tanto me queda 36. Resultado 36 de esta integral que nos pedían en el apartado 1. Pasamos al apartado 2. Nos piden calcular la integral definida entre 0 y pi del seno de x diferencial de x. Lo primero que tenemos que hacer, como en los demás casos, es calcular la función primitiva de la función que tengo en el integral. Calcular la función primitiva del seno de x, es decir, integrar seno de x. Sabemos que el resultado de integrar seno de x es menos coseno de x. Pues menos coseno de x es la función primitiva. Esa función primitiva, menos coseno de x, la situamos entre corchetes. A la derecha pongo los extremos de integración. Abajo, como subíndice, el extremo inferior de integración. Y arriba, como superíndice, el extremo superior de integración, pi. Desarrollo este corchete y para ello pues calculo el valor que toma la función primitiva en pi, en el extremo superior, menos el valor que toma la función primitiva en el extremo inferior de integración, en 0. Y aquí entonces me quedaría menos el coseno de pi es menos 1, menos
menos coseno de 0 que vale 1. Bueno, y después de quitar paréntesis, nos quedaría 1 más 1 igual a 2. 2 es el resultado de integrar la integral del apartado 2. Pasamos al apartado 3. Nos piden calcular la integral entre 1 y 6 de esta función polinómica de aquí, de grado 4. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es averiguar la función primitiva de la función que aparece en el integrando. Y para eso integro el polinomio que aparece en el integrando. La integral de 4x al cubo es 4 que multiplica x a la cuarta partido 4, más la integral de menos 4x a la cuarta, cuyo resultado es menos 4 que multiplica x a la quinta partido 5, y más la integral de menos 3 diferencial de x, que sabemos que es menos 3x. Esta es la función primitiva de la función que aparece en el integrando. La sitúo entre corchetes y a la derecha los extremos de integración. Abajo el inferior y arriba el superior. Arreglo la expresión de la función primitiva, simplifico este 4 con este 4. Me queda esta expresión de la función primitiva y a continuación desarrollo ya este corchete. Desarrollar ese corchete es equivalente a calcular el valor que toma la función primitiva en el extremo superior de integración en 6 menos el valor que toma la función primitiva en el extremo inferior de integración en 1. El valor que toma la función primitiva en 6 es esta expresión del corchete, del paréntesis, del primer paréntesis, menos el valor que toma la función primitiva en 1, en el extremo inferior de integración, que es este segundo paréntesis. Del primer paréntesis me sale la fracción menos 24.714 entre 5. Menos, del segundo paréntesis nos sale menos 14 quintos. Restando las dos fracciones, y dividiendo nos queda menos 4.940. Resultado de la integral del apartado 3. Nos vamos al apartado 4. Nos piden calcular la integral definida entre 0 y 1 de esta función de aquí. De 1 partido 1 más x al cuadrado, multiplicado por el diferencial de x, que no aparece aquí, pero que debe estar escrito. Pues bien, como en los casos anteriores, calculo la función primitiva de la función que aparece en el integrando. Es una integral inmediata. La integral de este integrando tiene por resultado la arcotangente de x. La arcotangente de x es la función primitiva de esta función que aparece en el integrando. Pues la función primitiva, arcotangente de x entre corchetes y a la derecha los extremos de integración. El inferior abajo y el superior arriba. Desarrollo este corchete y para ello pues calculo el valor de la función primitiva, la arcotangente de x, en 1, menos el valor que toma la arcotangente de x en el extremo inferior de integración, en 0, tal como está aquí. La arcotangente de 1 es pi cuartos y la arcotangente de 0 es 0. Por lo tanto me queda pi cuartos menos 0, que es pi cuartos. Pi cuartos resultado de esta integral del apartado 4. Me voy al apartado 5 y piden calcular la integral definida entre 0 y 2 de x partido la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 diferencial de x. Para que este integrando proceda de derivar la función raíz cuadrada de x cuadrado más 1, ha de aparecer en el numerador un 2 y en el denominador otro 2, que es lo que he hecho a continuación. Me queda la misma integral definida entre 0 y 2 de este integrando, después de introducir el 2 multiplicando y de introducir el 2 dividiendo. A continuación, como hemos hecho antes, calculamos la función primitiva de este integrando, que ya sabemos que es raíz cuadrada de x cuadrado más 1, es decir, la integral de este integrando, cuyo resultado es la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Pues bien, la función primitiva, que es esta, la sitúo entre corchetes y a la derecha del corchete los extremos de integración. Como subíndice, el extremo inferior de integración, el 0. Y como superíndice, el extremo superior de integración, que es 2. Desarrollo este corchete, como venimos haciendo, y es igual al valor que toma la función primitiva, en 2,
menos el valor que toma la función primitiva en 0. De la primera raíz nos sale raíz de 5 y de la segunda raíz nos sale 1. Entonces así me queda raíz de 5 menos 1. Pues este es el resultado de integrar el apartado 5. Pasamos al apartado 6. Nos piden calcular la integral definida entre 1 y 4 de la función x menos 1 partido raíz cuadrada de x diferencial de x. Como siempre, debemos de buscar la función primitiva de la función que aparece en la integral. O sea, debemos de realizar la integral de la función que aparece en la integral. Para facilitar la integración de esta función, como hemos hecho en el tema anterior, expresamos el integrando como suma de dos fracciones. El denominador que divide al primer sumando del numerador y el denominador que divide al segundo sumando del numerador. De ahí que me queden estas dos fracciones. En el integrando, hemos descompuesto esta expresión en suma de dos fracciones, en suma de estas dos fracciones. Evidentemente, en la primera fracción, puesto que tengo potencias de la misma base, lo que voy a hacer es dividir esas potencias de la misma base. Me queda, como resultado de esta primera fracción, x elevado a un medio. Pues me quedaría x elevado a un medio menos 1 partido la raíz cuadrada de x. Esta integral definida se puede descomponer en suma de dos integrales definidas. La integral definida entre 1 y 4 de x elevado a un medio, diferencial de x, más la integral definida entre 1 y 4 de menos 1 partido raíz cuadrada de x. La integral definida entre 1 y 4 de menos 1 partido raíz cuadrada de x. El menos lo he sacado fuera. Y a continuación tengo que resolver estas dos integrales definidas, siguiendo el mismo procedimiento como hemos visto en los ejercicios anteriores. Aquí tengo la integral definida entre 1 y 4 de x elevado a un medio diferencial de x. Pues debo calcular la función primitiva de este integrando. Y aplicando las fórmulas de integración inmediata, sé que la función primitiva de este integrando es x elevado a 3 medios partido 3 medios. Esta es la función primitiva, aplicando las reglas de integración inmediata, de este integrando que es x elevado a un medio. Pues la función primitiva, a la derecha del corchete, pongo los extremos de integración, el 1 y el 4. Me voy a la siguiente integral definida, esta de aquí, y debo de averiguar, como en el caso anterior, la función primitiva de este integrando de aquí. Introduciendo el 2 en el denominador, y el 2 que quedaría multiplicando dentro del integrando pasaría para afuera, obtenemos en el integrando una expresión que nos recuerda a la derivada de la función raíz cuadrada de x. Por lo tanto, la función primitiva de este integrando que nos queda, después de haber introducido el 2 en el denominador, la función primitiva es la raíz cuadrada de x. Por lo tanto, pondremos a continuación la raíz cuadrada de x, función primitiva, de este integrando, multiplicada por 2, que es lo que tengo fuera, y esa función primitiva entre corchetes. A la derecha del corchete pongo los extremos de integración, el inferior abajo y el superior arriba. Pues bien, ahora nos queda simplemente arreglar, evidentemente, las expresiones de la función primitiva, tanto de la primera integral como de la segunda. Arreglando la función primitiva de la primera integral, nos queda 2 que multiplica la raíz cuadrada de x al cubo, partido 3. Entre corchetes y a la derecha los extremos de integración, el 1 y el 4. Menos 2, saco este 2 para afuera, menos 2, que es lo que tenía aquí, que multiplica el corchete, en cuyo interior aparece la función primitiva de este integrando de la segunda integral, y a la derecha del corchete pongo los extremos de integración de la integral definida, 1 y 4. Pues bien, desarrollo los dos corchetes. El desarrollo del primer corchete
pues será, como hemos hecho anteriormente, la diferencia entre el valor que toma la función primitiva en el extremo superior de integración, en el 4, menos el valor que toma esta función primitiva en el extremo inferior de integración 1. Es lo que tengo en este primer paréntesis. Este primer paréntesis es el desarrollo del primer corchete. Y luego es menos 2, que lo tengo aquí, que multiplica el desarrollo del segundo corchete. Y como en el caso anterior, será igual a la diferencia entre el valor que toma esta función primitiva, la raíz cuadrada de x, en el extremo superior de integración en 4, menos el valor que toma esta función primitiva, raíz cuadrada de x, en 1, en el extremo inferior de integración. Tal como lo tengo aquí en este paréntesis. Nos quedaría raíz de 4 menos raíz de 1. Bueno, y aquí haciendo ya cuentas, operaciones, del primer paréntesis, desde aquí, nos resulta 16 menos 2 partido 3. Luego el menos 2 que multiplica al segundo paréntesis, cuyo resultado es 1. De ahí que nos quede menos 2. Bueno, haciendo aquí ya cuentas, el resultado es 8 tercios. 8 tercios es el resultado de integrar la integral definida del apartado 6. Pasamos al ejercicio 7. Nos piden calcular la integral definida entre 1 partido e y e de 2 logaritmos neperiano de x diferencial de x. Este 2, como nos ocurría en las integrales indefinidas, lo podemos sacar fuera de la integral definida, como una constante, tal como he hecho a continuación. Entonces nos queda un 2 que multiplica la integral definida entre 1 partido e y e de la función logaritmo neperiano de x diferencial de x. Debemos de calcular, como en los casos anteriores, la función primitiva de la función que aparece en el integrando, que es logaritmo neperiano de x. Aquí no ocurre como en los demás casos, que era una integral inmediata. Sabemos que la integral del logaritmo neperiano de x no es integral inmediata y por lo tanto debemos aplicar alguno de los métodos que conocemos. Para resolver la integral del logaritmo neperiano de x, recurrimos al método de integración por partes. Mediante este método de integración vamos a poder calcular la primitiva, la función primitiva del logaritmo neperiano de x. Pues bien, cuando tengamos que recurrir a un método, cambio de variable o integración por partes, no tengamos una integración inmediata aquí, el integrando, resolvemos la integral aparte. Hacemos la integral del logaritmo neperiano de x diferencial de x, calculamos de esta manera la función primitiva y luego regresaremos a la función definida del enunciado. Pues bien, calculo la integral indefinida del logaritmo neperiano de x diferencial de x, aplicando el método de integración por partes, llamando la u que aparece en la fórmula de integración por partes, llamando u a la función logaritmo neperiano de x, y llamando entonces al resto del integrando diferencial de v. Tenemos estas dos identidades, cada una de las cuales, bueno, la primera de ellas la diferenciamos y la segunda de ellas la integramos, para obtener así diferencial de u y v. Esta es la forma de integración por partes, y sustituyendo los valores u diferencial de v y v diferencial de u, llegamos a esta expresión de aquí. X, que es v, multiplicado por el logaritmo neperiano de x, que es u, menos la integral de v, que es x, que multiplica a diferencial de u, que es 1 partido de x diferencial de x, tal como nos lo indica la fórmula. Entonces, finalmente, solamente nos queda resolver la última integral de aquí, que es la integral de 1 diferencial de x. Entonces nos queda que el resultado de la integral del logaritmo neperiano de x es x logaritmo neperiano de x menos x. Resultado x de integrar la última integral de aquí. Pues bien, una vez que conocemos ya la función primitiva, el resultado de esa integral, o sea, la función primitiva de este integrando, de la función que aparece en el integrando, volvemos de nuevo a la integral definida, a esta de aquí, al 2 que multiplica la integral definida entre 1 partido e y e del logaritmo neperiano de x diferencial de x,
y dado que ya conocemos la función primitiva del logaritmo neperiano de x, esta integral será igual a 2, dado que está multiplicando 2 por delante al resultado de esta integral, a 2 multiplicando a la función primitiva entre corchetes y a la derecha de los corchetes los extremos de integración, el inferior abajo y el superior arriba. Desarrollamos el corchete, que es lo que está aquí entre paréntesis. Calculo el valor de la función primitiva, toda esta de aquí, en e, en el extremo superior de integración, y le resto el valor que toma la función primitiva en el extremo inferior de integración, en 1 partido e. Dentro del paréntesis, que está multiplicado por 2, aparece la diferencia de dos paréntesis. En el primer paréntesis es el valor que toma la función primitiva en e, menos el valor que toma la función primitiva en 1 partido e. El logaritmo de e es 1, que multiplicado por e me da e, y por tanto e menos e es 0. El primer sumando de este paréntesis mayor, primer sumando es nulo. Entonces nos queda simplemente menos el resultado de lo que obtengamos en este paréntesis de aquí. Logaritmo neperiano de 1 partido e es menos 1. Menos 1 por 1 partido e es menos 1 partido e. Y menos 1 partido e más menos 1 partido e, pues es menos 2 partido e. Tal como lo tengo aquí. Con el menos de adelante pasará a ser positivo. Y con el 2 que está multiplicando fuera, pues nos quedará 4 partido e. Resultado de la integral que nos pedían en el apartado 7. Vamos al apartado 8. Nos piden calcular la integral definida entre menos raíz de 3 y raíz de 3 de la función x al cuadrado partido x al cuadrado más 1 diferencial de x. Debemos de calcular, como en los casos anteriores, la función primitiva del integrando de esta integral. Para ello tengo que integrar esta función del integrando. Arriba tengo un numerador del mismo grado que el denominador. Y para ello, para resolver esta integral, lo que hacemos siempre es dividir el polinomio o el monomio que aparece en el numerador entre el denominador y obtener un cociente y un resto. Si divido x al cuadrado entre x al cuadrado más 1, obtengo de cociente 1 y obtengo de resto menos 1. Pues entonces, este integrando lo podré expresar tal como está aquí. El cociente más el resto menos 1 dividido x cuadrado más 1, el denominador, que tengo aquí dividiendo al resto. Nos quedaría este integrando de aquí. La integral definida de una suma de funciones es igual o se puede descomponer en suma de integrales definidas, con esos mismos extremos. Entonces, me quedaría la integral definida entre menos raíz de 3 de 1 diferencial de x, menos la integral definida entre menos raíz de 3 y raíz de 3 del 1 partido x cuadrado más 1 diferencial de x. Resuelvo cada una de estas dos integrales definidas por separado. Para resolver la primera integral definida, debemos de calcular la función primitiva del integrando. El integrando de la primera integral definida es 1. Y sabemos que la función primitiva de 1, del número 1, de la constante 1, es x. Por lo tanto, la función primitiva del integrando de esta primera integral, que es x, la sitúo entre corchetes y a la derecha pongo los extremos de integración. El inferior abajo y el superior arriba. Me voy a la siguiente integral definida, menos, he puesto aquí, y la integral definida entre menos raíz de 3 y raíz de 3 de esta expresión, para resolverla, debo de calcular la función primitiva del integrando. Es una integral inmediata. Debo de integrar el 1 partido x cuadrado más 1, cuyo resultado sabemos que es la arcotangente de x. Por lo tanto, la arcotangente de x es la función primitiva de la función que tengo aquí en el integrando. Pues esa función primitiva la sitúo entre corchetes. A la derecha pongo los extremos de integración, el menos raíz de 3 y el raíz de 3.
quedándome lo que tengo aquí. El siguiente paso será desarrollar cada uno de estos dos corchetes. El primer corchete va a ser igual al valor que toma la función primitiva x en raíz de 3 menos el valor que toma la función primitiva x en menos raíz de 3. Es lo que he puesto aquí en este primer paréntesis. Menos, tal como pongo aquí, el desarrollo del segundo corchete. El desarrollo del segundo corchete es el valor que toma la función primitiva al cotangente de x en el extremo superior de integración en raíz de 3 menos el valor que toma la función primitiva al cotangente de x en el extremo inferior de integración, menos raíz de 3, en menos raíz de 3, que será el resultado de este segundo paréntesis, que resta el primero. Resta el primero porque entre los dos corchetes hay menos. Pues bien, raíz de 3 más raíz de 3, pues son 2 raíz de 3, resultado del primer corchete, resultado de este primer paréntesis, 2 raíz de 3, menos la cotangente de raíz de 3, de tangente a la menos 1 de raíz de 3 es 60 grados, o sea, es pi tercios, como está aquí, menos la cotangente de menos raíz de 3, que evidentemente será menos pi tercios, menos 60 grados. Pues bien, me quedaría pi tercios más pi tercios, pues 2 pi tercios. Entonces a 2 pi tercios resta a lo que teníamos del anterior paréntesis. El resultado que nos queda es 2 que multiplica la raíz de 3 menos 2 pi tercios. Este es el valor, resultado, de la integral del apartado 8. Pasamos al apartado 9, nos piden calcular la integral definida entre 0 y pi cuartos de la función seno de x por coseno de x diferencial de x. Debemos de calcular, como en los casos anteriores, la función primitiva del integrando. La función primitiva de la función que aparece en el integrando, que es seno de x por coseno de x. Para ello, previamente, debemos de introducir en el integrando el 2. Multiplicando por 2 y dividiendo entre 2. El 1 medio sale para afuera. Y así, de este modo, me queda la integral definida entre 0 y pi cuartos de 2 seno de x coseno de x. Y esto para que el integrando proceda de derivar el seno cuadrado de x. Para tener el integrando la derivada de la función seno cuadrado de x. Y por lo tanto, la función primitiva de este integrando que tengo ahora es el seno cuadrado de x. Seno cuadrado de x, función primitiva de este integrando de aquí. Es la integral de este integrando. Evidentemente, esa función primitiva la coloco entre corchetes. A la derecha del corchete pongo los extremos de integración, como siempre. Evidentemente, ese corchete está multiplicado por un medio, dado que un medio multiplica al resultado de la integral. El resultado de la integral definida es este corchete, con estos extremos de integración a la derecha. El siguiente paso, como hemos hecho en los demás ejercicios, es desarrollar este corchete. Este corchete será igual a la diferencia entre el valor que toma la función primitiva seno cuadrado de x en pi cuartos menos el valor que toma la función primitiva seno cuadrado de x en 0 en el extremo inferior de integración, tal como está aquí. Evidentemente, este desarrollo de este corchete multiplicado por un medio que le está multiplicando por delante. Me queda un medio que multiplica todo este paréntesis. Bueno, el seno de 0, evidentemente es 0. Y aquí tengo el seno de pi cuartos, seno cuadrado de pi cuartos. El seno de pi cuartos es raíz de 2 partido 2 y elevado al cuadrado, o será raíz de 2 partido 2 elevado al cuadrado. Todo esto de aquí es el resultado de este primer paréntesis, y que está multiplicado por un medio. Al elevar al cuadrado esta fracción multiplicada por un medio nos queda un cuarto. Pues bien, un cuarto es el resultado de esta integral definida que nos pedían en el apartado 9. Pasamos al apartado 10. Nos piden calcular la integral definida entre 0 y 2 de esta función que aparece en el integrando. De 1 partido x más 1 menos 3 que multiplica el coseno
de 2πx. Lo primero que tenemos que pensar es en resolver esta integral. Es decir, en calcular la función primitiva de la función que aparece en el integrando, que es toda esta de aquí. La función que aparece en el integrando es toda ella. Pero, como sabemos, por la propiedad de linealidad de la función, de la integral definida, por la propiedad de linealidad de la integral definida, esta integral, definida entre 0 y 2, puede desglosarse en suma de dos integrales definidas, tal como he hecho a continuación. La integral definida entre 0 y 2 del primer sumando, de la primera función que se está sumando, que es esta de aquí, más la integral definida entre 0 y 2 de menos 3 coseno de 2πx. El menos 3 lo puedo sacar fuera, como he hecho aquí. Menos 3 que multiplica a la integral definida entre 0 y 2 del coseno de 2πx. En esta última integral definida, introduzco el 2pi dentro del integrando y para ello divido entre 2pi. El 1 partido 2pi sale para afuera y dentro me queda 2pi que multiplica al coseno de 2πx. Introduzco el 2pi dentro del integrando para que el integrando proceda a derivar una función que va a ser el seno de 2πx. Pues bien, la función primitiva de este integrando, del segundo integrando, de la segunda integral definida, es el seno de 2πx, tal como lo he puesto aquí entre corchetes. El seno de 2πx es la función primitiva de la función que aparece aquí en el integrando. Es el resultado de integrar esta expresión funcional. Esa función primitiva, como hemos hecho en los demás casos, la pongo entre corchetes y a la derecha del corchete os pongo como subíndice el 0 y como superíndice el 2. Extremos inferior y superior de integración. Por delante de la integral está multiplicando el menos 3 partido 2pi, y entonces por eso el menos 3 partido 2pi multiplica este corchete. Y la primera integral definida, pues debemos resolverla, y debo buscar para poder resolverla la función primitiva de la función que aparece en el integrando. La función primitiva de la función que aparece en el integrando es bien sencilla, puesto que la integral de 1 partido x más 1 es integral inmediata. La función primitiva de este integrando, de esta función que aparece en el integrando, 1 partido x más 1, es logaritmo neperiano del valor absoluto de x más 1. Pues bien, la función primitiva de este integrando de aquí, de esta primera integral, es logaritmo neperiano del valor absoluto de x más 1. Esta función primitiva la sitúo entre corchetes, a la derecha del corchete pongo los extremos de integración, y este es el resultado de nuestra primera integral definida, y a continuación restándole, sumándole más bien, sería sumándole, el resultado de nuestra segunda integral definida, que es toda esta de aquí. Me queda, por lo tanto, desarrollar cada uno de esos dos corchetes. El primer corchete, el desarrollo va a ser igual al valor que toma la función primitiva en el extremo superior de integración, en 2, menos el valor que toma la función primitiva en el extremo inferior de integración, en 0, tal como está aquí. Este primer paréntesis corresponde al desarrollo del primer corchete que tenemos aquí. Y a continuación el menos 3 partido 2pi, que multiplica al resultado de este otro corchete, cuyo desarrollo será igual a la diferencia entre el valor que toma la función primitiva en el extremo superior de integración, 2, menos el valor que toma la función primitiva, seno de 2πx, en el extremo inferior de integración, en el 0. Pues bien, resultado de desarrollar este corchete es este paréntesis de aquí. Me queda el seno de 2pi2, vamos de 4pi, menos el seno de 2pi0 por 0, que es 0. Por lo tanto, el seno de 0 pues es 0. Haciendo aquí las cuentas, me queda un logaritmo de 3, aquí me quedaría un menos logaritmo de 1, logaritmo de 1 es 0, por lo tanto es menos 0.
Por lo tanto, el primer paréntesis es el logaritmo de 3, que lo tengo aquí. A continuación sería el menos 3 partido 2pi, que multiplica el seno de 4pi. Pero el seno de 4pi es 0 también, por lo tanto, seno de 4pi es 0, y multiplicado por esto, pues 0, entonces nos queda finalmente el logaritmo neperiano de 3. El logaritmo neperiano de 3 es el resultado de la integral del apartado 10. Pues bien, logaritmo de 3, resultado de la integral definida entre 0 y 2 de esta expresión analítica de aquí, vamos, de esta función que aparece en la integral. Bien, pues en el siguiente vídeo veremos el apartado 11 y 12, donde nos piden calcular otras dos integrales definidas.